Hoy vamos a cambiar la parte trasera de este iPhone 15 Plus. Pueden ver que es un 15 Plus. Y vamos a empezar con removiendo los tornillos de acá, que sería este de acá. Entonces vamos a remover los dos tornillos. Recuerden que si los tornillos cuando les das vueltas no quieren dar vuelta hacia ningún lado y solo se va como barriendo, entonces te recomiendo que con una pincita vengas y lo limpies acá, porque a veces tiene mucha basura. Si ves como este también tenía basura, pero este no está dando problemas, así que solo le vamos a dar vueltecitas. Entonces de aquí quitamos los tornillos, los guardamos para acá. Primero quitar esos dos, luego apagas este aquí porque no quieres que esté encendido. Y los 15 es tan fácil porque nada más levantas la tapa y ya sale. Este es el nuevo. Ya viene con todo, mira, ya viene flash, este y este. Y el micrófono. Entonces ya nada más quitar, poner y listo. Vamos a quitarlo primero. Vamos a ir quitando despacio, sin necesidad de ir rápido. Bueno, pues ya está quebrado, ya está fácil de quitar. Y les recomiendo usar guantes. Acá se me olvidaron los guantes. Vamos empezando acá, entonces casi no tenemos herramientas porque estamos en una nueva tienda. Entonces no tenemos mucha herramienta acá. Pero si nunca olviden los guantes, porque se pueden cortar. Entonces seguimos. Los 15 en realidad están muy fáciles para remover la parte trasera cuando una vez que están quebrados. Y cuando no están quebrados también con la maquinita de calentamiento, de precalentamiento. Entonces vamos a ir, acá tiene como estas cositas de acá. Estas cositas, acá pueden ver. Estas cositas de aquí, de aquí. Entonces estas cositas pues vamos a ver más o menos dónde están. Y donde están pues ahí vamos a tratar de levantar. Se ven como aquí traté de levantar. Acá traté de levantarlo duro. Acá arriba tiene otros dos. Y acá tiene otro por donde está el botón y el otro acá. Entonces ahí vamos a tratar de levantarlo con esta. Pues para que se salga. Ahí ya salió, miren. Ya salió de este lado también. Le damos por acá. Una vez que ya haya salido, pues ya le quitamos el tornillo acá, que va a ser el azulito este. Quitamos el tornillo y lo ponemos por acá, que sería este. Y levantamos este. Esta batería está muy desgastada también. Creo que por eso se nos está moviendo muy rapidito. Creo que levantó el tornillo. Aquí está. Entonces con las pinzas levantamos este de acá. Y lo sacamos. Y entonces con la pinza nuevamente lo levantamos acá. Y listo. Ya salió completamente. Bueno, no completamente porque todavía nos falta retirar lo de la orilla, que sería esto. Pero pues aquí vamos levantándolo despacio para que vaya saliendo todo el vidrio.
Creo que la batería no va a servir también. Entonces si la batería no nos sirve, necesitamos ordenar una batería para reemplazársela también. ¿Cómo podemos saber que una batería no está bien? Pues cargándola al 100% y poniéndola a reproducir videos, o nomás dejando el flashlight, y si se descarga rápidamente, pues la batería no sirve y necesita ser reemplazada. Y aquí vamos a ir retirando todo el exceso de vidrio que vamos a ver en el frame. Todo este vidrio que podemos ver en el frame lo vamos a ir retirando con las pincitas para que no nos cortemos. Como le digo, no tenemos guantes. Y así de sencillo vamos a hacer la magia de los videos, que se va a ir rapidito. Y si el pegamento antiguo se va saliendo, pues no importa, vayan quitándolo también, porque le vamos a poner nuevo. Sí, nomás le vas quitando este vidrio. Nomás con la pinza tienes cuidado que no vaya a meter así o así en la batería. Nomás como que vaya topando directo en el frame aquí. En realidad estos cambios de 14, no, de 15 hacia arriba son mucho más fáciles que los de los 14 para abajo, de las series 14 hacia abajo. Porque las series 14 hacia abajo sí son bien dificultosas para remover el vídeo. Más luz también, ¿no? Creo que necesita más luz. Sí. Entonces aquí estamos retirando todo el exceso de vidrio que haya por acá. A ver cómo se va removiendo. Bien. Vamos removiendo. Y cuando la cámara, tengan mucho cuidado de no tocarla porque se raya. Entonces nomás con cuidado de no dañarla, porque si no tendrías que reemplazar también la cámara. Y aquí, como te decía, mucho cuidado de no estallar la batería acá. Así cuando estés moviéndolo, que no se te vaya. Entonces todo esto es pegamento con vidrio, con mucho cuidado. Lo que yo hago es tratar de mover como las pinzas pegados hacia el frame,
pues para que no se me venga para acá, sino que en lugar de que se venga para acá, se vaya para allá y tope ahí con el frame. Entonces lo que yo hago es ir así, tratando de manipularlo de que vaya hacia ya. Y pueden ver que ya está más limpio. El pegamento ya se fue despegando. Y aquí no necesitamos ni siquiera temperatura caliente, aunque podría ayudar un poquito más, pero no es nada tan necesario, ¿verdad? Entonces aquí ya casi tenemos limpio todo el frame. Ya no tiene exceso de vidrio, ya nada. Solamente quedan los residuos del pegamento, que toca ya retirarlo ahorita. Ya no tiene vidrio. Y aquí, como les digo, nomás es exceso de pegamento. Entonces ya nomás es de retirar el vidrio. Y listo. Una vez ya retirando todo el pegamento y el vidrio, pues ya solo es de instalar el pegamento nuevo. Y poner la tapa nueva. Está fácil, ¿no? Sí, ya aprendí con... Eso está fácil. El 15 y 16 es así fácil. 15 16. 14 sí es difícil. O sea, 14. 15 16 más fácil. Ah, no, 14 Plus y 14 chiquito es igual. 14 Pro Max, no, diferente, más difícil. Sí, ahorita que me acuerdo, el 14 y 14 Plus son el mismo estilo. O sea, nada más es de levantar, quitar las orillas, remover todo el exceso de vidrio, de pegamento, y ya instalarle nuevo pegamento y ponerle la tapa. El único que es diferente es el 14 Pro Max y el 14 Pro, que son como el estilo del 13 y 13 Pro Max hacia abajo, donde tienes que usar mucho mucha temperatura o la ayuda de un láser para que se te haga más fácil. Pero ya una vez que tenemos listo esto, acá vamos a terminar acá arriba. Se me olvidó traer pegamento. Entonces se me olvidó traer el pegamento, así que vamos a hacer el test de la batería y el día de mañana estaré haciendo la tapa para que
Bueno, lo vamos a dejar abierto porque vamos a realizar un test de batería, porque para mí esta batería se me hace muy mala ya. Entonces tendré que hacer un test de batería para que veamos que sí funciona. Bueno, y una vez ya tengamos todo aquí removido, puedes ver que ya no hay excesos. Y te digo, siempre mucho cuidado con las cámaras para que no se nos dañen. Y listo. Aquí ya tenemos entonces ya listo esto. Todo el frame está limpio. Ya solo lo que procede a hacer es que con alcohol limpiamos la orilla. Entonces agarramos alcohol y tenemos que usar uno de estos de los oídos. Bueno, yo uso uno de estos de los oídos. Esas cositas. Le pongo alcohol y ya solo le paso a la orilla así, limpiando todo el exceso que haya quedado de vidrio, de pegamento. Lo voy a la orilla así. Lo vas a toda la orilla. Así mero. Le das una pasadita así. Y ves como todo se te va quedando en la cosita esta. Luego le das la vuelta a donde está limpio y otra vez empiezas. Como 2 veces. Aquí tú te vas acomodando, le das vuelta al teléfono y así como... O sea, tú tienes el control para ir haciendo todo esto. Tú vas acomodándote como creas conveniente que te funcione, ¿no? O sea, no, porque yo lo haga así, no significa que tú también tengas que hacerlo así. Tú te vas a acomodar a tu propio ritmo. Busca cómo te va mejor y cómo te sientas más cómodo. Entonces así ya quedó. Ya está limpio, puedes ver que ya no tiene pegamento. Toda la orilla. Siempre asegúrate que no pegamento, porque si queda un pedacito de pegamento, entonces como acá que queda un poquito, cuando pongas la siguiente tapa se te puede levantar, se te puedes pegar y no queremos clientes que vengan y nos reclamen, ¿verdad? Entonces aquí limpiamos este poquitico. Y listo, ahí está. Entonces ya no nos sirve. Agarramos uno nuevo y lo vamos a pasar en la cámara para que limpiemos todo el exceso que haya quedado ahí. Y listo. Entonces listo, ya quedó. Limpio. Entonces, como les digo, vamos a probar la batería porque la veo muy dañadita ya. Entonces para eso tenemos que conectar para que no nos haga corto. Lo dejamos conectado. Y solamente lo probamos así. Entonces vamos a probarlo y regresamos después ya para colocar la tapa.
Y aquí tenemos la tapa trasera, entonces vamos a remover todas las partes como el flash y el cargador magnético y se la vamos a tener que instalar a la nueva tapa trasera. Acá las instalamos y luego la probamos, y una vez probada pues ya quedaría el teléfono en estas condiciones. Acá tenemos la parte dañada y la nueva. Gracias por vernos, síguenos y comenta, y nos vemos en un siguiente video.